Muy bien, bienvenidos, ¿cómo estáis? Bienvenidas, bendiciones. Creo que, bendiciones. Bendiciones. Creo que, bueno, hoy tenemos, por ser, hoy es sábado, y por sábado 28 de septiembre de 2024, vamos a hacer algo también diferente, pero dentro de lo que estamos llevando a cabo. Dentro de los estudios, es más bien, no es un estudio en sí, sino más bien como una advertencia para el estudio. O sea, para que no... Porque hay muchas, ya os he explicado en otras ocasiones que hay muchas diferentes versiones bíblicas en las que hay algunas que se asemejan más a los textos originales, pero otras es que los dejan de lado. O sea, que otras lo único que hacen son engañar y sacar textos fuera de contexto. Hay muchos pastores hoy en día que, bien por ignorancia o bien, yo lo que creo que lo hacen porque no se han dedicado a ver o a mirar textos y comparar unas con otras, y sobre todo comparar con los textos sagrados originales. Hay algunas de las Biblias, a eso es a lo que me voy a referir, para que en los consiguientes estudios, como estamos empezando ahora con estos estudios más consistentes, que tengáis unas Biblias en las que realmente sea la palabra de Dios conforme a los textos originales y los textos bíblicos originales de los que estamos estudiando. Os he dicho en algunas ocasiones que, bueno, yo veo a muchos pastores que predican con unas Biblias que no son, digamos, verdaderas. Pero hay una que se lleva la palma para mí, y la estoy viendo que está creciendo en muchas iglesias, y me dicen muchos hermanos y pastores y me dicen, no, a mí es que me gusta mucho estudiar con la nueva versión internacional. Digo, uy, es a la que me refiero. Tened cuidado con la NVI, nueva versión internacional, o la NIV en inglés, ¿no? New International Version. Pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Nada más que una es en un idioma y otra en otra, pero viene lo mismo. Esta nueva versión internacional que dicen ellos, trae algunas cositas de las que vamos a hablar y de las que vais a salir quizá escandalizados algunos, porque creéis que con ella pues se dan mejores, no sé, mejores aclaraciones o ideas, ¿no? Bueno, pues que puede ser quizás hasta mejor que otras, que la Reina Valera, la Biblia de las Américas, pueden ser mejores que esas, ¿no? Pero es que hay bastantes, porque hay en la Palabra de Dios para Todos, en la Nueva Traducción Viviente, hay textos que también se prestan a muchísima confusión, aunque digan que son nuevas y que son internacionales y que son tal. No hagáis caso de ellos, siempre cotejadla con las Sagradas Escrituras y, si puede ser, con los textos originales. Ir siempre a la Biblia interlineal para que veáis y cotejéis los verbos, sobre todo, y el tiempo de los verbos en el cual están las Biblias con las que estáis estudiando, y el original de lo que quiere decir ese verbo o esa palabra que estamos diciendo bastante a menudo, y resulta que en unas cosas quiere decir una cosa y en otras otra, como por ejemplo la palabra shalom. Shalom todos lo tenemos como paz, ¿no? Pues en algunas ocasiones significa Dios es paz, no solamente paz, y como esas pues muchas otras palabras que no sabemos. Yo tenía
en otra ciudad donde congregaba en una de las iglesias. Era un pastor, bueno, había diferentes, pero uno de ellos, creo que era brasileño, le gustaba mucho decir shalom. Cada vez que me veía, shalom, shalom, o se despedía con shalom, o te escribía un mensaje y te ponía shalom. Entonces yo un día, pues ya, no sé, yo en vez de decir, a mí me gusta más que te digan que Dios te bendiga, ¿no? O bendiciones, o algo. Estamos en España, ¿no? No estamos en Israel, sino pues predica en hebreo, o habla Israel, habla hebreo, habla como los de Israel. Entonces, cuando me dijo Shalom, pues yo no me queda otra. Ese día estaba yo también con el loco, un poquito subido, y le dije pues Aleichem Shalom, es lo que dicen en Israel, ¿no? Él se quedó así como un poco, y luego ya le dije pues Caris. Entonces, claro, él se quedó un poquito como diciendo, este se está quedando conmigo. Fue cuando le estuve enseñando algunas cosas de lo que es el idioma hebreo, y cuando estamos en el idioma hebreo, por favor, no judaicemos, porque esos son judaizantes. Aquí estamos en España, o estamos en Hispanoamérica, que hablamos español. Entonces no sé por qué tenemos que decir shalom o palabras hebreas. Yo estuve en Grecia, he estado un par de veces en Grecia, y en los pueblecitos pequeños, una de las veces, como aquí en España antiguamente, pues aunque no conocieras a nadie, saludabas a las personas que se te cruzaban contigo. Y buenos días, buenos días. Y a mí se me quedó una de las cosas, porque estaba sentado en una terraza, y vi a dos personas que pasaban por allí, cada una por un lado de la carretera, y se saludaron y dijeron uno a otro, Shalom, y dijo el otro, Caris, Shalom. ¡Wow! ¡Qué bonito! O sea, Caris es nuestra palabra carisma, ¿no? Caris es griego, Shalom es hebreo, pero Shalom se ha internacionalizado tanto por esta gente del Shalom, y bueno, Jerusalén es la ciudad de la paz, que es Shalem, y de ahí Shalom. Pero Caris significa gracia, Shalom es paz. Qué bonito es ese que llegue uno, Caris, Shalom, Shalom, Caris. Qué bonito es ese saludo, ¿no? Que la gracia y la paz de Dios sean contigo. ¡Wow! Qué distinto al Shalom que te dicen por aquí, por decir que saben hebreo, saben algo, y cuando tú lo dices, Aleichem Shalom, y ¿qué es esto? Pues bendiciones, con la paz, la bendición de la paz sea contigo. Entonces, os digo que tengáis cuidado con todo eso, y sobre todo con porque a mí me encanta estudiar, y todo lo cotejo con la Biblia. Me gusta mucho la K2 y la Biblia interlineal, ¿no? Para ver los verbos, y a la vez aprendes también el idioma un poquito, ¿no? Empiezas a aprender el idioma, pero que no las costumbres de esa gente, porque son totalmente diametralmente opuestos a la cultura, digamos, europea en nosotros, ¿no? O hispanoamericana. Digamos que los orientales tienen una mentalidad, no es como la nuestra, no es tan cronológica, ¿no? Nosotros decimos, pues al levantarse, encendió la luz, abrió el cajón para ver qué calcetines iba a poner ese día, se levantó, se vistió primero con el pijama, bajó, se duchó,
desayunó, se vistió luego, para decir que va a ir a la iglesia. Ellos no, ellos te van cogiendo puntos por puntos, no son cronológicos, y lo podéis ver en la Biblia, que la Biblia, cualquiera, la Reina Valera, por ejemplo, no está escrita en orden cronológico. Hay estudios en los que yo ahora mismo estoy haciendo algunos nuevos estudios en orden cronológico, según sucedieron las cosas. Así es lo que estoy estudiando en la Biblia. Ya lo he hecho otras veces, pero siempre viene bien el saber el orden cronológico en el que viene la Biblia. Cronos es tiempo del hombre, el cronos es el tiempo del hombre, y el kairos es el tiempo de Dios. Bueno, a lo que vamos, a las Biblias en las que debemos de estudiar. Siempre os aconsejo la Reina Valera revisada, cuidado, que la actualizada tiene también muchos textos fuera de contexto. Y desde la Biblia del Cántaro, la 1909, la 1800, bueno, hay unos que me dicen, pues la 2000 está muy bien, la Reina Valera del 2000, que han sacado, 2005, bueno, se creen que porque sean más nuevas, pues tienen más... No, la Biblia es la palabra de Dios y siempre viene lo mismo. Que bueno, que haya que cambiar algunas palabras porque ya no se usan o porque está... Pero el Quijote se sigue leyendo y el Quijote no se ha traducido, sino que sigue siendo lengua romance en la lengua de Cervantes, ¿no? La que se ha hablado en Castilla siempre, aquí en España. Entonces, lo que pasa es que ahora no decimos vuesa merced o cosas así, ¿no? Como estas, ¿no? Cosas que le hayan acontecido a vuesa merced, eso viene también en el libro del Lazarillo de Tormes y en muchos otros de romanceros, pero sobre todo el libro del Quijote es muy rico en ese tipo de... pero lo entiendes, por eso que lo entiendes. A mí me gusta mucho el lenguaje poético de la Reina Valera, revisada, pero por eso es por lo que estudio con ella y con la Biblia de las Américas, una con el voseo y otra con el tuteo. Lo que no me agrada tanto de la Reina Valera, y cada vez yo siempre pongo el Señor cuando ponen Jehová, porque ahí no... Para mí Jehová es que ya os dije que ya hablaríamos de ello, ese nombre Jehová no está de acorde con el nombre de Dios. Ya hablaremos sobre eso. Entonces, saca la nueva versión internacional. ¿De dónde sale? Pues no sé. Eso es lo primero que tenéis que ver. ¿De dónde sale esa Biblia? ¿De dónde viene esa traducción? ¿De quién la ha hecho? ¿Quién no la ha hecho? ¿Con qué fin se ha hecho? Hay un montón de cosas que preguntarse, las cuales ya la Biblia de las Américas, la Reina Valera, ya las tienen mucho más que revisadas y superadas. Estas nuevas Biblias que están saliendo no, porque están viniendo traducciones a través de las Biblias que ya están aquí, no de los textos originales. El objetivo principal de la nueva tendencia que nos rodea y que amenaza, que amenaza a la Iglesia, es la destrucción de la palabra de Dios. El enemigo, si ve que no puede hacerte daño por ahí, va a atacar a la palabra de Dios. Siempre la está atacando con mentiras, tergiversándola y todo, y sigue haciéndolo, y ahora encuentra terreno abonado en estas gentes nuevas que salen, que todo lo quieren nuevo, pues parecen a los saduceos en los tiempos de Pablo y de Jesucristo. Pues quieren siempre cosas nuevas, aunque sea mentira, siempre cosas nuevas hacen, porque yo no sé, esto mismamente no quiero mezclar la política con el cristianismo, ni mucho menos, aunque ojalá se juntase el cristianismo y metiese la cabeza en política algunos de los cristianos para que nos gobernasen por lo menos en justicia. Pero hay cosas que no entran
en lo que es la palabra. Por eso el enemigo usa a estas personas, como digo yo, los saduceos modernos, que no quieren nada más que decir cosas nuevas. Esto, no hay más que ver a estos que nos gobiernan hoy en día, que ninguno tiene ni el graduado escolar. No quiero decir nada con esto, pueden trabajar en cualquier sitio, pero que alguien que no haya estudiado venga a ser gobernante de un país como España, que tiene una historia tremenda, mayor una de las mayores historias de todo el mundo, pues habiendo sido el mayor imperio del mundo como ha sido, pues creo que ahí están desfasados, ¿no? Pero ellos, como para paliar esa situación de ignorancia en la que están, pues quieren sacar cosas nuevas y empezaron con lo del aborto, que la mujer es dueña de su cuerpo, que tal, que igual, pues eso deberían de haberlo hecho a ellos y sus padres haber abortado. Porque esas tonterías que están hablando, eso es asesinato, entonces eso es pecado, entonces, eso está en la Biblia, no matarás, entonces, y estás matando a tu propio hijo. Y luego hablan de la violencia de género, pero no hablan del aborto, que eso no es violencia para ellos. Que la propia madre mate a su hijo, eso no es violencia. Bueno, por eso digo que hay que ver muy bien de dónde bebemos, de dónde comemos y de dónde nos nutrimos, tanto física como espiritualmente. La Iglesia está bajo la destrucción de la palabra de Dios continuamente y ahora empieza a sacar estas nuevas versiones para que no armonicen tanto, que parece que armonizan pero que lo sacan fuera de contexto. Esta es la razón por la cual muchas personas bajo el título de doctores, eruditos, exégetas, maestros, pastores, de la élite eclesial, se han puesto en campaña para desacreditar la Biblia. Hasta muchos pastores cristianos sí, ya os he dicho muchas veces que yo he visto pastores que no son ni convertidos predicando en un púlpito, porque no creen en Dios, porque están haciendo otra cosa de lo que predican. O sea, eso no es el Evangelio, ¿no? Tú tienes que predicar lo que vives, tienes que predicar a Jesús, vivir el Evangelio, vivir la palabra. Y ellos no están viviendo la palabra como muchos que se los han encontrado, pues muchas faltas en sus vidas. Entonces, no digo que seamos estos santitos que salen con el halo aquí pero somos santos. La Iglesia es santa, ¿no? Y nosotros somos la Iglesia, ¿o no? Entonces, yo siempre que voy a la Iglesia me gusta, si voy dando un paseo, si hace buen tiempo, voy dando un paseíto, y a todo lo que me encuentro le digo, vente a la Iglesia y tal, ¿eh? Y el otro día me contestó uno, yo, ¿para qué voy a ir a la Iglesia, hombre? Este tiempo de atrás fue en otra ciudad. Yo, ¿para qué voy a ir a la Iglesia? A ese sitio que no hay más que pecadores que dándose golpes de pecho. Digo, ¿qué estás hablando? Hombre, por favor, ahí no hay ningún... La Iglesia somos nosotros. El local al que tú te refieres como Iglesia es otra cosa. Pero ahí no hay pecadores. Fuimos pecadores, pero nos arrepentimos. Y cuando nos arrepentimos, la sangre de Cristo nos santificó. Nos dio el Espíritu Santo, nos santificó y nos justificó, nos redimió. Entonces lo que vamos es a aprender a congregarnos, a hablar con los hermanos, a aprender a llevar mejor la palabra de Dios y a vivir mejor la palabra de Dios. Pero bueno, eso es otro tema también del cual hay muchísimo que hablar. Entonces, ahí somos santos. La Iglesia de Cristo no tiene ni una motita de polvo, por lo tanto somos santos. Y la sangre de Cristo nos limpia continuamente y tenemos que estar limpiándonos continuamente. De ahí la importancia de la oración, en la santidad y en la purificación. Entonces,
estos que se han puesto en campaña para desacreditar la Biblia, se han puesto también para desacreditar la divinidad de Jesús. Ahí es donde van todo el mundo, a desacreditar a Jesús, ¿no? Hay haciendo un pequeño análisis a esta versión tan polémica de la nueva versión internacional, hasta de otras Biblias, ¿no?, realizadas hasta hoy, que se han hecho por todos los sitios, lo podéis ver en cualquier sitio, en internet, por todos los lados, hay libros y todo. Yo me gustaría que pusieses especial énfasis en las palabras que vamos a decir en este pequeño, no sé si llamarlo estudio o un preestudio para luego estudiar con la Biblia correcta y hacerlo de forma seria y analítica, ¿no? De una forma completamente analítica, como estoy diciendo, pero también espiritual. Con la palabra espiritual que se sepa tanto por una parte como por otra, ¿no? Porque sutilmente nos están desviando de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual debemos de estar alertas. Yo hablo por aquí también, pero yo no paro de hablar a todos mis hermanos y se lo voy diciendo a todos, porque veo a muchos con la nueva versión internacional y les digo, no hagáis esto, pero claro, es que me llevaría 2 horas estar hablando con ellos por lo que no deben de leerla, no deben de leer esa Biblia y mucho menos hacerla caso. Vamos a desempolvar nuestras Biblias auténticas. Luego, si queréis y tenéis a mano una NVI, lo miráis cuando veamos algunos textos omitidos y cosas que faltan de la Biblia, pasajes sacados fuera de contexto. Mira, en Apocalipsis 11:7, desempolvamos las Biblias, vamos a Apocalipsis, capítulo 11, versículo 7, dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Vamos a empezar por hacer una pequeña introducción bíblica con estos versículos para que luego al final os vais a dar cuenta de por qué estamos leyendo esto. Jeremías 23:36 dice, pero no deberían mencionar más la frase mensaje del Señor, o así dice el Señor, o el Señor ha dicho esto. Entonces no deberían mencionar esa frase, mensaje del Señor, porque el mensaje de cada uno será su propia palabra, ya que ustedes han distorsionado las palabras del Dios viviente, del Señor Todopoderoso, nuestro Dios. Esta es la versión de la Biblia de las Américas, la otra era de la Reina Valera. La Biblia NVI, la nueva versión internacional, es la Biblia más perversa de la palabra de Dios. Es la versión más perversa de la palabra de Dios que se haya hecho hasta ahora. Hay un libro que se titula La historia de la nueva versión internacional. Está escrito en inglés, no sé si lo han traducido al español, yo lo compré en inglés, The Story of the New International Version, y está publicado por la New York International Bible Society, que es la Sociedad Bíblica de Nueva York, la Sociedad Bíblica Internacional de Nueva York. Esto fue en el año 70, a últimos de los años 70, 78, por ahí más o menos. Los editores declaran en las páginas 12 y siguientes, os lo digo con tal exactitud porque hace 2 días que lo he estado leyendo para prepararme para daros este pequeño estudio.
entre las páginas 12 y siguientes, porque yo cuando leo un libro leo lo primero, lo del medio y lo último, y luego ya leo todo el libro, si veo que hay consistencia. Entonces lo hago una especie de corrido, ¿no? Y luego ya voy empapándome más y separando la paja del trigo también. En este libro, la historia de la nueva versión internacional, la meta es la de producir una nueva traducción. Lo dicen a partir de la página 12, dicen que su meta es producir una nueva traducción que se apegara a los textos originales más fieles. Mentira. Mentira, porque yo no he visto ningún texto original que se apegue a esa versión, o esa versión que se apegue a un texto original. Mentira. Aparte de esto, estos señores de la Sociedad Bíblica Internacional de Nueva York consultaron Biblias corruptas, como la estándar revisada, ¿no? La nueva versión revisada estándar. Ojo, que esta está hecha por el Consejo Mundial de Iglesias. Cuidado. La New American Standard, ¿no? La nueva versión americana estándar. La New English, la Biblia de Jerusalén, ojo, católica, cuidado. Bajo todo esto fue por lo que se sirvieron para hacer la traducción de la NVI. O sea, la revisión de estándar, que estaba hecha por el Consejo Mundial de Iglesias, totalmente pagano, la New American Standard, la New English, la Biblia de Jerusalén, católica, y muchas más otras, entre otras, que ni llegan a acercarse a los textos originales. El comité que realizó todo esto fue integrado por teólogos pertenecientes a universidades o organismos e instituciones fundamentalistas. Creo que con solamente decir eso, la nueva versión internacional debería ser echada al fuego. Pero vamos a continuar y os voy a decir quiénes son los individuos, los dueños, digamos, de esa versión, los que lo hicieron. Esos dueños incluyen a individuos e individuas, como dicen ahora, en el lenguaje inclusivo que tienen. Incluyen a personas como el magnate, un empresario de medios de comunicación llamado Rupert Murdoch. Este hombre tiene los derechos exclusivos de la impresión de la NVI, nueva versión internacional, Rupert Murdoch. O sea que nada tienen que ver, mucho tienen que ver, son parecidos a Russell, a Elena G. White, en fin, a todos estos de los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, todas las sectas. Esto es otra secta, la NVI. Incluye a Rupert Murdoch, quien sostiene todos los derechos exclusivos, en exclusiva, de la impresión de la NVI. Este hombre es también dueño de la casa Zondervan. Creo que la habéis oído alguna vez, los que habéis estado por el mundo lo habréis oído, Zondervan. Y Editorial Vida, esa sí que la habéis oído los cristianos. Pero Zondervan es del mundo. Murdoch fue declarado juntamente con su esposa un caballero de la Orden de San Gregorio. O sea, era un caballero de una orden católica. Y se pone a escribir una Biblia cristiana, evangélica.
fue un caballero, le nombran caballero de la Orden de San Gregorio por su carácter impecable por la Iglesia Católica. Es enemigo feroz de la Biblia, de la King James Version, de la Biblia Don Jaime, ¿no? O Rey Jaime. Y de los evangélicos fundamentalistas o conservadores bíblicos. Es enemigo acérrimo. De ahí que salte con otras palabras y omita textos, ¿no? Porque de la Biblia original no sale absolutamente nada. Entonces, la firma de publicidad que tiene Murdoch, Rupert Murdoch, imprime literatura secular y es dueño de una revista, porque tiene también la fábrica de impresión, la que sale semanalmente, periódicamente, es la revista pornográfica. Una revista porno. Este es el dueño que tiene todos los derechos sobre la NVI. Murdoch también es dueño de la HarperCollins Publisher, de la otra empresa donde fue publicada la Biblia satánica en el año 1969. La publicó una de sus empresas. Y ahora, ¿me vais a decir que la NVI es una Biblia normal? Bueno, esperad. Esta fue publicada por otro sitio que era de Avon Books o algo así, pero llevaba el sello de HarperCollins Publisher, ¿no? Que es de Rupert Murdoch. Volviendo al texto subyacente crítico de la NVI, el texto que subyace bajo esas palabras satánicas que están escritas ahí, sabemos que sabemos los que, y ahora ya lo sabéis vosotros, sus mayores promotores, los que promocionaron y ayudaron en la confección de la NVI, Nueva Versión Internacional, fueron obispos anglicanos apóstatas, junto con Rupert Murdoch, un pornográfico, sin arrepentir. No ha habido arrepentimiento, no ha habido nuevo nacimiento, ni nada por el estilo. El tal Brooke Foss y otros que no recuerdo sus nombres, un tal Anthony, John, bueno, gente que pertenecieron al ocultismo, fueron también los que le ayudaron a este hombre. Westcott también, regularmente asistían, porque esto es real, ellos mismos lo decían, y escritos que hay por todos los sitios de ellos, yo he tenido en mis manos y tengo declaraciones de todo ello, asistían a extraños cultos teosóficos. Los cultos eran de Elena Blavatsky, que estaba afincada en Londres, pero era de origen ruso y polaco y todos estos países detrás del telón de acero que había antaño, ¿no? Los países comunistas. Dentro de los eruditos que participaron en la traducción de la NVI se encuentra, madre mía, la doctora Virginia Ramey. Esa sí que la habréis oído, ¿no? Porque ella era asesor literario del comité de la Nueva Versión Internacional. Asesor literario. O sea, que todo lo que hacían pasaba por sus manos. Ella era la asesora, la que tenía que decir, pues sí, esto tiene que ir así, no, eso no, quítame eso y ponme esto. Era el asesor literario para que los que escribían lo hicieran, los que traducían la hicieran.
bajo la supervisión de Rupert Murdoch, los obispos anglicanos apóstatas, los católicos sin denominación y todo lo demás. Entonces, esta mujer fue declarada lesbiana en junio del 91. Ella misma se declaró diciendo que mi lesbianismo, en una conferencia, una conferencia que estaban dando de evangelismo, según ella, era una especie de evangelizar, diciendo, en junio de 1991 fue muy sonado, diciendo que mi lesbianismo siempre ha sido parte de mí. ¿Por qué no lo dijiste antes? Porque no estaba abierto el lesbianismo, pero ahí para ser más y para, como los saduceos, ¿no?, abrir cosas nuevas, pues como si yo mañana me subo al tejado de la casa y digo, el primer extraterrestre que ha venido me dijo que tenía que hablar de que va a venir una nave. Bueno, ya se ha hablado de eso, ¿no? Pero bueno, cualquier cosa. Así que una lesbiana, un pornográfico y muchas otras cosas más, obispos apóstatas, ocultistas, satánicos, esos han sido los que han traducido la nueva versión internacional y los que tienen todos los derechos de la nueva versión internacional. Entonces, ahora, si queréis seguir estudiando con esa Biblia, pero os voy más allá. Pues, es que yo me siento muy a gusto leyendo esto. Digo, pues entonces es que no eres cristiano. No eres tan cristiano como tú crees. Porque si lees cosas que vienen de un pornográfico, de una apóstata, de un satanista, de una lesbiana, poca cosa vas a sacar de ahí, de Cristo, ¿no? No creo que ahí esté Cristo ejemplificado en esas palabras, en esas letras. La Biblia, la nueva versión internacional, omite, y esto es textual, 64.576 palabras. Y permitidme que aquí me haga mi chuleta, que ya me la he hecho para deciros lo que es. Me he hecho la chuleta para no quitar nada, porque esto es muy importante y a la vez que lo estamos grabando, que os lo grabéis también vosotros. La NVI omite 64.576 palabras. Digamos que esto equivale a quitar los libros de Ruth, Esther, Eclesiastés, Cantares, Lamentaciones, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Malaquías, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas, y sobra para quitar algunas partes más de los libros más grandes de la Biblia. Imaginaos lo que han hecho con la nueva versión internacional, diciendo que es la Biblia más moderna, que es donde se puede estudiar mejor. Han quitado todo lo esencial de lo que es la Biblia original, hebrea. Hay textos modificados que están omitidos también, modificados u omitidos en la nueva versión internacional, tales como Jeremías 4.5, 49.7, Malaquías 4.6, Mateo 23.14. Bueno, me podéis escribir y os mando todos los textos que están modificados o que están omitidos. Tú llegas a un texto y lo lees, estás leyendo la Reina Valera o otra y estás con la nueva versión internacional y llegas a un texto tal, y en la otra, en versículo 12.1, esto, versículo 12.2, esto, y aquí en la nueva versión internacional, versículo 1, esto, versículo 2, texto omitido. ¿Por qué? Eso es
porque a ellos no les interesa. No interesa que una lesbiana venga al Señor y diga: los que se acuestan con hombres, hombres con hombres, no heredarán el reino de los cielos, y las mujeres van contra la natura, tampoco van a heredar el reino, refiriéndose a las lesbianas, y a los hombres, a los homosexuales en general. Lucas 4:4 omite la segunda parte, eliminando lo que Jesús cita de Deuteronomio capítulo 8 y versículo 3. La Nueva Versión Internacional omite 57 versículos completos. 57 versículos completos. Algunos de ellos los unió con otros, o los modificó para restar importancia a ciertos acontecimientos y que no tuviese tanta repercusión el lesbianismo o el ocultismo o el satanismo o la apostasía de ciertos, o la pornografía de ciertas personas, ¿no? De ellos mismos. Y estos son hechos muy importantes para el cristianismo. No hay que perder de vista a Cristo ni a su palabra. Su palabra es la verdad. Esto no es la verdad. La Nueva Versión Internacional es perversa, es satánica. Omite no se pierda en Juan 3:15 por encontrarse en Juan 3:16. Según ellos, si el Señor pone 2 veces la misma palabra, es porque es importante. ¿Por qué la tienes que quitar tú? Nos dice la Biblia que hay de aquel que quite o añada una sola coma a estas palabras que están escritas en este libro. Y estos están haciendo lo que quieren. ¿Por qué? Porque no tienen respeto por la palabra de Dios, porque ni son cristianos, ni son convertidos, ni tienen al Espíritu Santo, ni son espirituales, sino todo lo contrario, son satánicos. Entonces, en la de 1960, ¿no? Se encuentra Juan 3:15, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces en 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. En 3:15 omite no se pierda. No lo ponen. Es como cuando a lo mejor, por ejemplo, Jesús dice: de cierto os digo, pues como hay 2 veces, quitan un de cierto y ponen solamente uno, pum, y ya está. Jesús lo dijo 2 veces, lo escribió 2, 3, 4, 5 veces, ponlo. Porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre, para que tú andes quitando o poniendo cosas de ahí. Job 26:13, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Job 26:14, he aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuál leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Esto está en la Reina Valera del 60. Ahora, en la Nueva Versión Internacional, Job 26:12, con un soplo suyo se despejan los cielos, con su poder Dios agita el mar, con su sabiduría descuartizó a Rahab, con su mano ensartó a la serpiente escurridiza. Serpiente escurridiza. Pero cuando dice Job 26:13, su espíritu adornó los cielos, en la Reina Valera, en la Nueva Versión Internacional, Job 26:13 pone omitted text, texto omitido. ¿Por qué? No hablan del Espíritu de Dios que adornó los cielos. Lo quitan. ¿Vas a seguir estudiando? Bueno. Seguimos, 26:14, Job. Y esto es solo una muestra de sus obras. Un murmullo que logramos escuchar. Un murmullo que logramos escuchar. ¿Quién podrá comprender su trueno poderoso? Yo la verdad que no sé cómo hay gente que sigue leyendo estas cosas. Es por ignorancia, porque yo he visto pastores que están predicando con la NVI y digo: ¿qué estás diciendo? Esto no viene en el texto real.
En la Reina Valera del 60, Oseas 11:11. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice el Señor. Oseas 11:11, nueva versión internacional. Vendrán desde Egipto temblando como aves, vendrán desde Asiria temblando como palomas. No dice, en la Reina Valera 60 no dice temblando, dice velozmente. Porque quieren meternos miedo. Yo los estableceré en sus casas, afirma el Señor. Efraín me ha rodeado de mentiras. Esto ya es un texto agregado. Efraín me ha rodeado de mentiras y el reino de Israel con fraude. Judá anda errante, lejos de Dios, lejos del Dios santísimo y fiel. Bueno, en la Reina Valera está en Oseas 11:12, me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Oseas 11:12, en la nueva versión internacional pone omitted text. Texto omitido. Uno más. Reina Valera del 60, 1 Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Nueva versión internacional, 1 Juan 5:7. Tres son los que dan testimonio. Punto. 1 Juan 5:8, siguiendo al capítulo 7, en la Reina Valera, dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Nueva versión internacional, 1 Juan 5:8, y los tres están de acuerdo: el espíritu, el agua y la sangre. No dan testimonio, según Murdoch, y la lesbiana, y los obispos apóstatas, y los satanistas. Hablando de la homosexualidad, la nueva, que es por eso, por lo que están cambiándolo, la nueva versión internacional, porque ya hay, esta yo creo que ha sido, y es la Biblia, porque hay iglesias de LGTBI, hay iglesias, hay ya hasta sacerdotes y pastores que han casado hombres con hombres y mujeres con mujeres. Ya hay iglesias de homosexuales. Y hablando de homosexualidad, la NVI cambia la palabra sodomita por sodomía. O sea, sodomía o sodomita la cambian por prostitución ritual. Eso era lo que hacían las vírgenes vestales del templo de Venus, o sea, de Afrodita, ¿os acordáis? Así que cambian, cuando en la Reina Valera hablan de sodomitas o de sodomía, pecado grave para el Señor, ellos lo cambian, esas palabras no las ponen, claro, porque ellos son sodomitas, no las ponen y lo cambian por prostitución ritual. Eso para ellos es más folclórico, es más para eliminar esa discriminación homofóbica, ¿no? Que la Biblia dice que los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos si no se arrepienten. Los que se echan con hombres y las mujeres que van contra la natura, que se echan con mujeres. Así fomentan el auge de los cristianos gays, que ya hay iglesias cristianas gays. Esto es lo que predica la nueva versión internacional. Deuteronomio 23:17, en la 1960. No haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Os lo estoy poniendo los versículos para que veáis que no os hablo yo, os hablo la verdadera palabra de Dios. Deuteronomio 23:17, Reina Valera: no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel, ni ramera ni sodomita.
Nueva versión internacional, Deuteronomio 23:17. Ningún hombre o mujer de Israel se dedicará a la prostitución ritual. ¿Pero esto qué es? ¿Qué estamos predicando con esta Biblia? ¿Qué estamos aprendiendo con esta Biblia? ¿A ser homosexuales? ¿A que el satanismo no pasa nada? ¿A que la prostitución, la homosexualidad, la pornografía no pasa nada? La palabra usada por prostitución ritual es el número, para que el que lo quiera leer, de verdad, viene en el diccionario Strongs con el número H6945. H6945. Sodomita, prostituto, sagrado o consagrado a los actos de prostitución ritual de la religión cananea, Kadesh. Kaudash. Es, digamos, una persona técnicamente devoto de la prostitución, como eran los autores de la NB, con licencia para la idolatría. Lo mismo ocurre en Primera de Reyes 14:24, dice, hubo también sodomitas. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 24, dice, hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Había echado delante de los hijos de Israel. Primera de Reyes 14, 24. Incluso se practicaba en el país la prostitución sagrada, dice la NVI, toma ya. El pueblo participaba en todas las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado del territorio de los israelitas. Hicieron conforme a las abominaciones y el pueblo entonces participaba. Primera de Reyes 15:12, Primera de Reyes 22:46 y Job 36:14 cambian el sentido de las palabras para confundir a quienes las interpretan. Parece que dicen lo mismo muchas veces, pero cambian totalmente el sentido de ellas. Reina Valera 1960, Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Aquí habla de afeminados y los que se echan con varones, porque muchos decían, no, yo soy activo, yo soy pasivo, yo soy esto, yo soy lo otro. Tanto el que da como el que toma, como decían en mi tierra, lo mismo es Mahoma. Pues así está, así están estos, ¿no? Tanto el que da como el que toma, afeminados como los que se echan con varones. Aquí no tiene nada que ver el tal Mahoma, ni queremos saber nada de él tampoco. Bueno, queremos saber para no caer en sus redes, evidentemente, pero Mahoma no tiene nada que ver aquí con esta versión. Ha sido una chanza que he dicho yo, pero eso no tiene nada que ver. Entonces, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones homosexuales, ya sea por uno o por otra parte. La Nueva Versión Internacional, 1 Corintios 6:9. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales. En la palabra usada como afeminados, el griego usa aquí malakos. Malakos. Esto es de afinidad incierta. Da la sensación de fino, suave, en la ropa,
es decir, figurativamente, alguien suavecito, alguien delicado. La NVI cambia la palabra afeminado por sodomita. Aquí sí que lo hacen. Cuando tienen que hacerlo no lo hacen, y aquí sí. Porque cambian totalmente el sentido de lo que es el versículo. En las palabras usadas como los que se echan con varones, el griego usa arsenokoites, los afeminados, los que se echan con varones, arsenokoites. En el griego es el G730 y el G2845, un sodomita. La NVI cambia, escribe pervertidos sexuales en vez de sodomita. En la 1960, Marcos 6:11 dice: y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el juicio, el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. NVI, Marcos 6:11. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Fallan en muchos versículos. Uno de ellos es, por ejemplo, 1 Timoteo 1:10. Para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso, en fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. Isaías 3:9, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal sobre sí! ¿Veis lo que dice la palabra de Dios? Ahora veamos ataques directos a Jesús, a su divinidad, a su sacrificio y a su segunda venida. Reina Valera, Juan 9:35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? NVI, Juan 9:35. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Cómo que crees en el Hijo del Hombre? ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Real? ¿Por qué pones aquí si crees en el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es usado en la Reina Valera en frases como es Señor del día de reposo, y la NVI nombra al Hijo de Dios en 41 versículos del Nuevo Testamento. Sin embargo, estos son casi todos de cuestionable interpretación, como todo, para defender la divinidad de Jesús, ya que muchos se usan en su contexto como cuestionamiento. Además, Lucas 3:38 nombra a Adán como Hijo de Dios, dando en Marcos 1:1 a Cristo como equivalente a Adán. Hay muchos versículos para revisión y estudio que nos eternizaríamos aquí con ellos, ¿no? Omite la declaración que se hizo en Hechos 8:37. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso lo omite la NVI. Niega Hechos 15:28, que declara que Jesús cumplió todo lo profetizado en Isaías 53:12. O sea, niega por completo, son judaizantes. En Apocalipsis 1:11 elimina la frase yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. También en 5:14 de Apocalipsis elimina la frase al que vive por los siglos de los siglos. En Apocalipsis 11:17 elimina la frase y que ha de venir. Niega su segunda venida en Mateo 25:13, niega la necesidad de creer en Jesús en Juan 6:47,
niega el castigo eterno en 2 de Pedro 2:17, niega que Jesús sea Dios en 1 de Timoteo 3:16, menosprecia la importancia de la sangre de Jesús en Colosenses 1:14. Leedlo y apuntad todo esto de la NVI para que veáis que no solamente es el texto de la Biblia por el Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo, sino que en el Nuevo ya niegan hasta la divinidad de Jesús, ¿no? Niega que Cristo era del linaje de David en Hechos 2:30, elimina el por nosotros en 1 de Pedro 4:1, vuelve a negar el sacrificio de Cristo en Hebreos 1:3, niega la encarnación de Jesús en 1 de Juan 4:3, niega la ascensión de Cristo en Juan 16:16 y omite principio y fin en Apocalipsis 1:8. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta gente? Con los que siguen leyendo la NVI, te siguen predicando de la NVI. ¿Qué hacemos con ellos, hermanos, hermanas? Ya tenéis algunas... Y es una pequeñita cosa la que acabamos de dar. Es una muy pequeñita cosa para... de todo lo que hay de la nueva versión internacional, que podríamos estar aquí hablando hasta el día del juicio final sobre ella, pero es una Biblia satánica, es una Biblia perversa. Por favor, todo lo que veáis con la NVI, empapaos de estos 4 versículos que hemos dado y de esta pequeña explicación o estudio, como le queráis llamar. Más bien yo creo que es una explicación, una información para que no se estudie con esa Biblia y esa Biblia sea totalmente desechada, ni se compre, y todas las que tengáis arrojadas al fuego, porque son satánicas. Entonces, la elección es vuestra, evidentemente. Si os encontráis a gusto con la NVI, por mi parte no hay ningún problema, pero conmigo no me pidáis explicaciones de lo que dice la NVI, porque yo no la leo. En mi casa no hay ninguna NVI, ni ninguna de las otras, Nueva Traducción Viviente, Palabra de Dios para Todos, Biblias que han omitido textos y han sacado fuera de contexto los versículos que hablan de la verdad de la palabra de Dios, y más los que niegan la divinidad de Jesús. Esas Biblias no están en mi casa ni en mi alrededor. A todo el que vea yo con esa Biblia, ese no es mi hermano, porque está leyendo un libro satánico. Por lo tanto, yo le advierto, le toco la trompeta y le digo, esto no es así, esto es de esta forma. Si él continúa, mi sangre ya no es sobre, o sea, su sangre ya no es sobre mi cabeza. Yo ya le toco la trompeta, así que su sangre será sobre su cabeza el día del juicio. Mi misión es advertirle, decirle la verdad y predicar la verdad a Cristo crucificado. Punto. Si él no lo quiere saber, si él no quiere discernir de lo que es la verdad, de lo que no lo es, con su pan se lo coma. Entonces yo, sintiéndolo mucho de que se pierda un alma, porque no es mi misión como pastor el dejar que un alma se pierda, pero si no puedo hacer nada más, eso ya es cuestión del Espíritu Santo. Yo por mí ya he tocado la trompeta como deber de atalaya que el Señor me puso, ¿no?, para predicar el Evangelio, su palabra, y yo voy, le predico, le digo esto, le digo lo otro, pero si no quieren hacer caso, es como a vosotros, algunos haréis caso, pero otros no, otros diréis, esto es tontería, esto no vale para nada, esto es este que se está enrollando aquí, no tiene nada que hacer y se viene aquí a decir con nosotros. No, me ha costado trabajo y estudio el hacer esta pequeñita información para darosla, para que entendáis que esa Biblia no es correcta, esa Biblia es perversa. Por lo tanto, por mi parte, estáis advertidos, la trompeta está sonada, está tocada, sobre los muros
Jericó, de nuestra Jericó espiritual, y de Jerusalén, perdón, está tocada sobre los muros de la ciudad de nuestro gran Dios, y el que quiera entrar ya sabe que las puertas están abiertas, pero con la verdad. Si viene algún sodomita, fornicario, avaro, borracho, maldiciente, esas puertas se van a cerrar y el Señor le dirá: nunca os conocí. Señor, si en tu nombre predicamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos sanidades. ¿Dónde? ¿Cuándo? Nunca os conocí. Idos de aquí, hacedores de maldad. Esos son Rupert Murdoch, la lesbiana, los apóstatas, los satánicos y compañía. Y, peor aún, los que lo saben y lo siguen leyendo y lo siguen predicando en las iglesias evangélicas todos los domingos. Esos sí que van a oír: Señor, Señor, no os conocí. Espero que vosotros oigáis bien: buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Y que yo esté también ahí con vosotros, por supuesto. No sea que, como decía Pablo, no sea que siendo heraldo de muchos venga yo a ser eliminado, ¿no? Entonces, que estemos todos juntitos allí, alegrándonos, gozándonos en el Señor, en el día de Jesucristo, y alabando por siempre y por toda la eternidad a nuestro Dios y Padre, con toda nuestra alma, mente y espíritu. Que Dios os bendiga muy grandemente.